Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí es un placer entrevistar aquí a una docente. Su nombre es Marta Luna. Es profesora de Ciencias de la Educación y bueno, es una docente que ya está próxima a jubilarse, pero de todas formas es interesante conocer desde su experiencia, desde su sapiencia y algo que nosotros consideramos importante para nuestro estudio y para nuestra formación. Bueno, buenas tardes Marta, es un Hola, placer. Edna. Sí, bueno, igualmente para mí y te agradezco esas palabras introductorias, como que Bueno, nuestra entrevista se apunta más hacia teniendo una base a los escritos y fundamentos hechos por Paulo Freire. ¿En qué medida te consideras una docente dialógica? bien, sí, sí, bueno, reafirmo que me considero una docente dialógica. Bueno, estamos hablando de Paulo Freire, un pedagogo eh, que propuso una pedagogía de la liberación en los años 70, 1970, plena época de una pedagogía contestataria y cuestionadora del sistema formal de enseñanza, como que él propició la desescolarización, porque era una forma de dominación sobre las culturas menos favorecidas, bueno, en la realidad brasileña, sobre todo si tenemos en cuenta, bueno, así fue su obra, La pedagogía del oprimido, que ya en el final de su etapa de pedagogo la convierte en la pedagogía de la esperanza. Y bueno, entre sus postulados, uno de los tantos aportes que ha realizado en esto de poner en tela de juicio el accionar de la escuela como fue gestada a fines del siglo XIX, con la modernidad y digamos, el encargada de transmitir una cultura, porque en ese momento se pretendía la hegemonía de todos los sectores a alfabetizar, y bueno, y esa alfabetización provenía del campo cultural de un solo sector, hoy considerado, o por él considerado un sector dominante, y bueno, y que lo que él decía que si la educación tenía un sentido era para crear conciencia de clase social, conciencia liberadora, conciencia libertaria. Y bueno, él se oponía con su educación dialógica, como él le denominaba, a una educación bancaria. Y bueno, dos términos que no creo que yo deba aclararlos desde lo conceptual, pero sí más o menos teniendo referencia a otras teorías que también coexistieron. Bueno, la pedagogía o la metodología dialógica se opone fundamentalmente a la bancaria, a la pedagogía de la pasividad o métodos de enseñanza basadas en la receptividad del alumno de verdades ya hechas por los campos académicos, por los campos de la ciencia, sea esta la ciencia pedagógica, humanística o la ciencia fáctica, pero digamos, como consideramos que la ciencia no es neutral, la ciencia es comprometida, la ciencia implica un posicionamiento y unos intereses a los que responde, entonces, bueno, para Freire, desde el sistema de disciplinamiento que conlleva la escuela y los controles y las sanciones, y bueno, y aquí ya estoy mencionando otras teorías como las de Foucault o la de Bourdieu en la escuela francesa, justamente también nacen de el medioevo, de la época colonial, del modelo panóptico en la modernidad, que significaba sancionar y castigar para disciplinar mentes que fueran aptos para un sistema productivo, que era el ideal de modernización de nuestro país. Bueno, si hablamos de una educación dialógica, de un método dialógico, hablamos de una educación crítica, de un modelo crítico de enseñanza.
Esto es, que los alumnos puedan interpelar a los autores, sean autores históricos o autores propuestos desde esta nueva gestión curricular. Y significa problematizar la enseñanza, el aprendizaje, realmente buscar la verdad, pero buscar de manera autónoma, como que son personas, bueno, a mí me ha tocado, Erma, en estos últimos años de mi desempeño docente, trabajar en el ámbito de la educación superior, esto es en el sistema formador. Así que un poco voy a hablar desde la experiencia allí, en ese nivel donde tenemos supuestamente alumnos adultos y que, bueno, a veces no tienen esa capacidad crítica de reflexionar por qué proponemos los docentes determinados autores o hacer una serie de preguntas que dan por supuestos un montón de conceptos, de ideas, o reflejan hechos que a veces la historia los destaca en forma muy interesada y deja de lado y oculta otras cuestiones, otros debates de otros sectores sociales o de otras producciones científicas, porque no son compatibles con los intereses de un modelo político, de un modelo ideológico, como que en la época de la dictadura, por ejemplo, se suprimieron justamente aquellas materias que en ese momento se llamaban materias en las estructuras curriculares, que hacían pensar a los alumnos. No es casual que por ahí se reduzcan las horas de educación cívica, eh, este, de algunas otras materias humanísticas como la filosofía, la psicología, o conceptos que han sido ocultados históricamente o por lo menos no tratados en el ámbito de las aulas, como por ejemplo la sexualidad, las culturas de las minorías aborígenes o de otras culturas que han venido a nuestro país. Entonces, bueno, desde lo dialógico significaría eso, que hay unida y una vuelta desde los disparadores que utiliza un docente para la reflexión, para la problematización, para las que genere las contradicciones en el alumno, lo haga pensar de dónde fueron heredados esas formas de pensar, el pensar sobre el pensar. Nosotros llamamos la metacognición, la metaevaluación, o sea, revisar nuestras preconcepciones y ver qué se legitima y qué queda fuera de esa legitimación de saberes.